Es muy grato estar de nuevo con ustedes, con una mujer extraordinaria, polifacética, oriunda de la ciudad de Cali, departamento del Valle, en Colombia. Actualmente es la única mujer que forma parte de la junta directiva del Banco de la República, son los llamados codirectores. Es muy jovencita, tiene apenas 38 años. Es una economista destacada de la Universidad de los Andes, hija además de un doctor en economía de Oxford, con maestría en Stanford, y de una mujer economista también de su mismo nombre, Ana Fernanda, que en lugar de enseñarle números y estadísticas y economía, le enseñaban literatura, teatro, poesía. Ana Fernanda, gracias. Darío. No se aburre mucho en la junta directiva del banco. No. Usted que es una mujer hoy, gocetas, y que fue rumbera, pero que al principio de su vida era muy calladita. Pues primero, mil gracias por sus amables palabras. Y no me aburro, la verdad es que yo adoro mi trabajo y me encanta lo que hago hoy en día. ¿Pero qué le gusta leer más? ¿Libros de economía, metérsele a las estadísticas que le pasan los técnicos del banco, los informes de planeación nacional, o ir a leer poesía a la casa y estar con su hija, con Elisa? No, primero que todo, siempre estar con Elisa. Esa competencia sí la tienen perdido todos los demás. Y creo que peor aún, en segundo lugar, viene la literatura. Pero yo me leo todas las demás cosas que me tengo que leer. Óigame, pero ¿de dónde, quizás de los padres, le viene también esa afición por la economía? Mi papá es economista, mi mamá también, pero digamos que no, mi mamá no ejerció ha ejercido. Mi mamá ha sido una gerente toda la vida en realidad, mi papá profesor. Pero no estoy muy segura que de allá me venga. Yo arranqué a estudiar economía, me parecía una carrera que le organizaba a uno la cabeza, y la verdad yo sí me enamoré de mi carrera, yo soy muy feliz con lo que estudié. Bueno, es que Ana Fernanda Mayhuasca es ya de origen ecuatoriano, el papá, pero de origen inca, y que además en quechua significa bien amado, bien amada, ella es bien amada. Mayhuasca, ¿qué pasaba cuando el profesor en clase en el Colombo Británico, en la ciudad de Cali, pronunciaba su nombre cuando llamaba lista? Me parece que yo vaya a pasar a la fama así. Porque el apellido llama la atención, es muy singular, ¿no? Sí. Él decía Mayhuasca y ellos contestaban, venga y me la rasca. Esa es la verdad. Pero ¿y a usted eso le molestaba o se ponía colorada? Yo me moría de la risa. No, yo me moría de la risa. Pues que se va a molestar uno por eso. Ahora, no pensé que pasara a ser de conocimiento nacional, pero bueno. E internacional también, Oh, ¿no? Dios mío. Ahora, ella era... Pobre mi papá. Era muy calladita, hasta el punto de que en el Colombo Británico, cuando ella entró, le pusieron matrícula condicional a ver si hablaba. ¿Y aprendió a hablar? Imagínense. Mis amigos dicen que me estoy vengando. Sí. De todo lo que no habló. Chiquita era muy tímida. Y hoy en día disimulo. Hay una historia además muy bonita, y es que cuando ella estaba chiquita, le decía al papá, cuéntame anécdotas de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Mi papá es profundo en todo, en realidad. Mi papá es un hombre extraordinariamente culto. Y también le recitaba poesía. Mi papá me recitaba poesía, me leía teatro, me pasaba libros. Mi papá es un hombre muy culto, y realmente ese fue como un vínculo que tuvimos siempre. Yo creo que mi papá y mi hermano y yo, los tres siempre. Bueno, mi mamá también, una mujer extraordinariamente culta. En realidad los dos, toda la afición, yo creo que por la literatura, por el cine, por el teatro, viene de los dos. Y amante de los libros, en este momento debe tener 3 o 4 novelas en turno. En este momento tengo algunas novelas en turno, un par de libros que no son novelas, pero obviamente con una chiquita de 5 años, su nivel de cultura desciende. Por lo menos se estanca un momento, ¿no? Se estanca. Es un paréntesis que se abre en la vida. Sí. También hizo otro paréntesis en el año 2000, del 2000 al 2002, que fue a Nueva York, a Columbia, además, a hacer un máster en economía. ¿Y qué pasó estando allí? Porque si mi memoria no me falla, en el 2001, el 11 de septiembre. Sí, la verdad es que nosotros estábamos viviendo en Nueva York en ese momento. Y pues, es decir, suena paradójico, pero evidentemente fue una experiencia extraordinaria, porque es vivir muy de cerca un choque muy fuerte a una cultura muy distinta a la nuestra. Pero usted no se enteró sino horas después de que... Yo estaba en mi casa, curiosamente la noticia la vimos en el Portal del Tiempo,
porque estábamos revisando las noticias del día y siempre claro. pues hay que estar pendiente qué está pasando en Colombia, en fin. Y ahí vimos la noticia, pero hasta ese momento no era claro qué había pasado. Cuando ya me tomo yo el autobús para subir a la universidad es que empieza como como dicen ellos mismos, a sink in lo que en realidad había pasado y empieza a despertarse este caos y este pánico y en realidad nadie sabía, pues imagínense, nadie tenía ninguna dimensión de cómo manejar. ¿Pensó en algún momento en regresar a Colombia o no? No, yo no. Usted vivió momentos muy duros, como todos los colombianos. Yo creo que lo primero que uno se da cuenta es que, claro, pues digamos, el ambiente en el que nosotros crecimos sí le da a uno un tipo de resistencia distinta. ¿A no salir corriendo? No, a no salir corriendo. Mi papá casi le da un ataque de nervios, él quería que yo tuviera lista la visa para Canadá, etcétera. Mi tío vivía allá. Pero pues por otro lado, decía yo en esos días, pues yo soy economista y la probabilidad de que pasara otra cosa en Nueva York sí era ya muy bajita. Y ahí entendía él, por supuesto. No, pues con todo y que entendía, él de verdad quería que yo tuviera la visa para Canadá. Pero no le hicimos caso. Usted era una nerd, sacó 380 en las pruebas del ICFES en Colombia, es una prueba muy exigente, es un puntaje sobre 400, imagínense. ¿Cómo se volvió rumbera? No entran en conflicto. Pero no era muy nerd usted. Yo probablemente sigo siendo muy nerd, pero no, yo soy caleña y me encanta bailar, me encanta la salsa, me encanta la música. Pero hoy no le queda tiempo. No me queda mucho, la verdad. Bueno, la verdad es que ahora yo vengo de ser viceministra de Hacienda, curiosamente hoy en día me queda más que el que me quedaba en mi cargo anterior. Pero sí, pues evidentemente la maternidad lo aleja a uno de las pistas. Y ya había trabajado en el Banco de la República y también había trabajado en la Superintendencia Financiera. ¿Cómo la miran sus otros codirectores del banco? Mis otros codirectores son todos, lo primero que son es seres humanos extraordinarios. Son increíblemente amables y generosos con el conocimiento que tienen. Son personas que tienen todos unas experiencias muy ricas en cada uno de los campos en los que cada cual son expertos y en realidad es un ambiente de trabajo muy amable. Y además, pues probablemente por mi trayectoria de gente que conozco en la mayoría de los casos de hace muchos años, sí. ¿Cómo se toman unas decisiones, por ejemplo, vamos a rebajar las tasas de interés? ¿Hasta dónde el gobierno influye o hasta dónde la Junta, que por la Constitución del 91 pues debe ser independiente? Sí, señor. Y lo es. Es una discusión increíblemente interesante. Es decir, probablemente mi trabajo hoy en día es un trabajo muy interesante porque es un ambiente en el que uno realmente está ahí sentado para pensar en problemas y el punto más realmente enriquecedor del mes sí es la discusión de Junta. Es una discusión en la que se oyen argumentos ilustrados, en la que cada uno trae lo que ha venido pensando y ha venido construyendo durante el último mes, obviamente, y pues en periodos más largos de tiempo. Son discusiones largas, en las que además yo digo, por lo menos hablo por mis colegas hoy, nos escuchamos con mucho respeto y somos muy abiertos también a ver los puntos de vista que se están trayendo a la mesa y obviamente está pues siempre el input del staff, que es un staff extraordinario, es claro, una pero gente digamos, increíblemente capaz. Aparte de esa junta mensual, que es el último viernes del mes, donde se reúnen todos largas horas, con la asistencia del ministro, etcétera, etcétera, en la semana cada uno está dedicado a lo suyo, a los temas especiales, técnicos, y trabaja aislado de los demás, ¿o...? No, nosotros tenemos una agenda de trabajo conjunta durante la semana que coordinamos todos los lunes. Todos los lunes decidimos cuáles son las reuniones que vamos a tener en la semana. Hay unos documentos, llamémoslos de rutina, que tenemos que revisar. Hay unas cifras que rutinariamente tenemos que revisar antes de la sesión de junta. Y hay otros documentos que son más ad hoc del tipo de discusión que estamos teniendo en ese preciso instante. Eso lo hacemos colectivamente. Nos sentamos con el staff del banco nos presenta el trabajo que ellos han hecho, lo discutimos, etcétera, y tenemos, digamos, otras porciones de tiempo en la que cada uno está probablemente revisando también otra vez las cifras, leyendo lo que sale en la literatura económica sobre los temas. Ahí sí creo que cada cual atiende un poco sus sesgos. Yo leo más cosas financieras probablemente que otros miembros, en fin. Tenemos reuniones con industriales en las diferentes regiones del país para tratar de tomar un poco el pulso de ya más, digamos, en el día a día de la economía. Tomarle el pulso. Vamos a hablar de eso a continuación cuando regresemos en Entérate de Caracol Internacional.
Ana Fernanda Mayhuasca, un nombre, Ana Fernanda, con un sabor bayuno impresionante. ¿Cómo está la economía? ¿Qué dice el último pulso de ustedes allá? ¿Qué está pasando con la economía colombiana? Bueno, pues Darío, la manera en que yo la describiría hoy en día, este es un año típico de desaceleración. Nosotros tuvimos un 2012 con un crecimiento extraordinario, muy alto, del 6.6%, y realmente a esos niveles de crecimiento no nos podíamos mantener. Esto está por encima de lo que nosotros llamamos el crecimiento potencial, entre comillas, como lo que aguantamos y aguantamos a ese ritmo. Teníamos que bajarle un poco la velocidad y eso se hizo con las reacciones de política más típicas, la política monetaria. El crédito estaba creciendo a unas tasas realmente muy elevadas. Preocupante. Y eso empieza a generar riesgos. Y este es el año donde empezamos a ver la desaceleración. Desaceleración no quiere decir crisis. Desaceleración quiere decir, como su nombre lo indica, ¿desaceleración no es recesión? No, en absoluto. Le estamos bajando la velocidad a la que veníamos creciendo. No creo yo que sea un año malo. La gente tiende un poco a pensar que como no es tan bueno como lo anterior. ¿En qué va a ser alrededor del 4, 4.2, 4.5? Esos son los estimativos que en este momento se tienen. Evidentemente, cuando se hacen estos estimativos, pues eso depende de que todo el mundo siga haciendo la tarea. La política monetaria ya ha hecho una tarea muy importante. La política monetaria es un poco un señor que hace una tarea y se ve mucho tiempo después. Entonces, este es un oficio en el que uno tiene que aprender a tener mucha paciencia y mucho juicio para saber que mis acciones no tienen un efecto inmediato y por lo tanto no puedo reaccionar al dato que me está llegando inmediato y fresco. Sin embargo, ya se ha venido en un ciclo de reducción de las tasas de interés y esos efectos deben empezarse a ver a final del año y lo que eso debe resultar es en una tasa de crecimiento como alrededor del 4, el estimado del staff del banco es del 4.3%. Ese no es un año malo y menos en la coyuntura mundial en la que hoy en día nos encontramos. ¿Y se ve alguna proyección para el año 2014, año electoral? Yo creo que todavía prematuro, pero pues lo que uno esperaría es que se converja de nuevo, digamos, al crecimiento potencial. Ahí hay estimados distintos de qué nivel puede ser ese, pero yo creo que sí, un poco, si uno tuviera que decir cómo se mueve esa tasa de crecimiento, pues veníamos de un año muy alto, venimos en la desaceleración y la idea es que gradualmente recuperemos un poco el nivel de crecimiento potencial de la economía. Los industriales, algunos, no todos por supuesto, pero ciertos sectores de los industriales se quejan de la tasa de cambio, que se ha venido estabilizando alrededor de 1830, 35, 38. Se pensaba que podía llegar a subir a lo que se ha denominado el dólar Cárdenas por el apellido del ministro Mauricio Cárdenas Santamaría. Ojalá 1890, 2000. ¿Esa meta es casi inalcanzable este año? Yo diría que ponerla como meta no solamente es difícil, sino que quizá conceptualmente no es lo que uno quiere. Sin embargo, que sí es evidente, me parece a mí, y es que los términos de intercambio, que es como nosotros los economistas llamamos la relación entre los precios de las cosas que Colombia vende al mundo y las cosas que Colombia le compra al mundo, se han reducido. El carbón tuvo un impacto muy importante precisamente por todo este fenómeno del hallazgo de shale gas que hace que el precio del carbón caiga. El precio del petróleo tuvo un ciclo de reducción y pues viene algo de incertidumbre hacia el futuro y eso hace que al cambiar esos precios de lo que Colombia vende versus lo que compra, pues se espere que sí tengamos un tipo de cambio un poco más depreciado y pues eso es lo que ha venido ocurriendo. Hablar de niveles, digamos, no es lo técnico. Obviamente la gente quiere saber es dónde va a estar. Pero pues realmente no, yo tampoco lo sé. No tiene la bola mágica, yo pensé que iba a traer. No, si la tuviera, créame que no lo campañaría yo hoy, a pesar de lo feliz que estoy aquí sentada. Óigame, y el TLC, teníamos como mucha expectativa de que el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, en su primer año, que acaba de pasar, de conmemorarse precisamente, iba a ser mejor, por lo menos en las cifras. Pero Estados Unidos resulta que nos está vendiendo bastante más de lo que nosotros le estamos exportando. Pues hay algo de eso, pero también es cierto que estamos conquistando otros mercados. Lo que nosotros vemos en las cifras de exportación es que curiosamente, entre otras cosas por los costos relativos de exportar a unos mercados u otros, en el sur de América Latina estamos encontrando mercados en los cuales es atractivo llevar nuestros productos. Entonces,
pues hacer el análisis exclusivamente con el mercado norteamericano me parece que nos deja por fuera de una realidad que es positiva, y es que estamos buscando nuevos destinos de exportación, lo estamos haciendo competitivamente, y en realidad estamos aprovechando las oportunidades que se han abierto en múltiples frentes. En algunos casos ni siquiera tenemos aranceles cero, y sin embargo lo estamos haciendo bien, y pues se ven los flujos de comercio. ¿Y con Venezuela hay posibilidades de mejoramiento? Pues con Venezuela obviamente ese es un tema de altísima incertidumbre. ¿Y política? Pero precisamente. Pero claro, ese es un mercado muy importante en términos del potencial que tiene, y en esa medida yo creo, yo en general soy optimista, entonces pienso más en las oportunidades que representa hacia el futuro un mercado que podría llegar a una estabilidad política que nos permitiría a nosotros integrarnos mucho más comercialmente, como en el pasado también estuvimos. Qué bueno es conocer esta mentalidad optimista, positiva, de gente preparada, capaz, muy competente. Ella es integrante de la Junta Directiva del Banco de la República, Ana Fernanda Meyhuasca, de Cali. Ha sido muy grato tenerla. Muy, muy amable. Mil gracias por esta entrevista. Encantados. Y anunciamos que se deben quedar ahí, sentaditos, porque viene un joven talentoso de 22 años. Va a ser un abogado de maravilla o un político, porque los países necesitan líderes y buenos, y políticos serios, honestos y responsables. Él, de la Universidad Javeriana, Nicolás Esguerra Miranda, forma parte de un equipo que se ganó un concurso mundial con 19 universidades que quedaron finalistas en Ginebra, Suiza, hace muy pocos días, y él como el mejor orador de todo el mundo. Una promesa. Ya regresamos. Regresamos en Entérate de Caracol Internacional con un talento joven. No tiene sino 22 años. Dicen por ahí que hijo de tigre sale pintado. Y él es hijo precisamente de dos distinguidos profesionales, 2 veces es ministro de la Defensa y de Justicia, Juan Carlos Esguerra, gran académico, tratadista, y también de una dama dedicada completamente al medio ambiente, la doctora Julia Miranda. Vamos a conversar con Nicolás Esguerra, quien acaba de regresar en compañía de otros 2 compañeros y 2 entrenadores de Ginebra, Suiza. La Universidad Javeriana de Colombia, que compitió con otras 19 universidades, se ganó el primer premio en un concurso famosísimo, que es el Moot Court Competition, donde ellos, ante un jurado de la Organización Mundial de Comercio, tienen que presentar un caso hipotético y al mismo tiempo la contraparte, el alegato contra esa demanda, entre comillas. Y ganaron en Francalit, dada la solidez de su argumentación, en primer término, y en segundo lugar a la universidad de Hong Kong. De Hong Kong, sí. Exactamente, en la final. Nicolás, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Darío, ¿cómo está? ¿Usted cómo pasa de ser un estudiante rego en el colegio andino, colegio alemán de Bogotá, que era indeseable, era insoportable, que quería hacer además tocar batería? Mejor dicho, no se soportaba ni él a ser un destacadísimo estudiante y a ganar el primer premio individual como el mejor orador de las semifinales y de las finales de este concurso? Bueno, pues yo creo que ese trance se da en el momento en el que me enamoro de mi carrera. Me enamoro absolutamente del derecho. Veo que eso es lo mío y que mi único objetivo es ser el mejor abogado de este país. Y en ese momento es que yo creo que se da ese cambio de, bueno... Yo me imagino que los primeros sorprendidos eran tus papás. Sí, yo creo que se sorprendieron para bien, afortunadamente. Bueno, cuando me tocó ser alumno de mi papá en tercer semestre y vio el cambio y estuvo muy orgulloso. Yo creo que ese fue un punto de quiebre muy importante. Mejor estar ya en 8º semestre de Economía en la Universidad Javeriana de Bogotá que haber sido de pronto cronista deportivo. Pues eso fue algo que sonó durante un momento, ¿no? Ser periodista deportivo siempre me llamó la atención mucho el fútbol, una de mis pasiones, pero afortunadamente encontré en el derecho mi mayor pasión y bueno, en esa estamos. ¿Y esa pasión y ese amor por el derecho nació a partir de un determinado momento por la admiración hacia tu papá? Yo creo que es una combinación de las dos. Es una combinación de las dos. Las lecturas, las materias en la Javeriana me enamoraron, pero yo creo que sí fue en el momento de tercer semestre de ver esa clase constitucional colombiano con mi papá que quedé absolutamente enamorado del derecho. Bueno, hasta el punto de que usted ya le dijo, papá,
Si no logras terminar el segundo libro, porque ya tiene uno primero, pues yo te lo termino, pero quizás sobre otra materia un poco más amena de la que estaba estudiando tu papá, ¿no? Sí, yo cuando estaba en el colegio, él estaba haciendo su primer libro, él dijo que sí. Yo le dije que si él no terminaba ese libro, yo se lo terminaba, pero de fútbol, que era un tema que me llamaba más la atención. Hoy yo creo que ya puede dejarme el tema en derecho y podríamos hacerlo de ese tema también. Apasionado por el Santa Fe, pero apenas ha visto un solo título. Bueno, no lo ha visto, se lo disfrutó porque estaba precisamente en Estados Unidos, en Nueva York, ¿no? Sí, señor, estaba desafortunadamente en Estados Unidos, en la Universidad de Notre Dame, haciendo unos cursos que estaba haciendo en verano, y bueno, me tocó ver a larga distancia Santa Fe campeón, pero bueno, lo disfruté de igual manera. Me dio mucha lástima no poder estar acá, pero lo disfruté. ¿Qué da más nervios, vivir ese triunfo, ese título estando afuera, o presentarse ante un jurado internacional como el que acaba de presentarse y ganarse la Javeriana, y también tú en particular como el mejor orador? Bueno, difícil, ¿no? Porque Santa Fe siempre lo pone a uno a sufrir bastante. Pero no, el tema del moot court yo creo que es algo como nunca hemos vivido. Yo por eso creo que el lazo que me une con Miguel Torres y Daniel Orduz, mis otros dos compañeros, y con mis entrenadores Juan Pablo Caicedo y Alberto Madero, es algo de una familia, porque vivimos un año juntos dedicados a trabajar todos los días, todas las noches, los fines de semana, hasta resolver el caso, practicar audiencias, practicar una y otra vez los temas orales y llegar, bueno, primero a la ronda regional en Costa Rica. Segundo puesto, ¿no? Sí, señor, quedamos de segundos, perdimos contra la Universidad de los Andes y bueno, entonces ahí dijimos, pues nos falta mucho por mejorar, tenemos mucho por mejorar y dijimos, pues bueno, la ronda mundial que uno veía inalcanzable, pues tal vez no lo es tanto. Entonces vamos a trabajar este mes que nos queda en Semana Santa, digamos que uno esperaba que fueran las vacaciones, no lo fueron tanto. Entonces, bueno, llegamos a Ginebra, donde me parece que vale la pena destacar que clasificados dentro de los 20 mejores del mundo, clasificaron 3 colombianos. La Universidad Externado de Colombia, los Andes y la Javeriana. ¡Qué maravilla! Una maravilla, eso ¿Y sí. cómo se entrena uno para participar en un concurso de esos y ganárselo? Bueno, yo creo que el entrenamiento se divide en dos, como el concurso se divide en dos, puesto que tiene el memorial escrito y la parte oral. Con respecto al memorial escrito, nos llega entonces el caso en septiembre, el mismo caso para todos, elaborado por un académico, en este caso Christoph Hermann, de la Universidad de Passau en Alemania, y nos llega el caso y es empezar a investigar como nunca hemos investigado, empezar a tratar de escribir en inglés, a pesar de que nuestro inglés era muy bueno, pues uno se da cuenta que no es lo mismo cuando tiene que escribir. No es un inglés muy jurídico tampoco, claro, no es un inglés muy jurídico, entonces tiene uno que empezar a hacer ese memorial escrito. Eso fue una época muy complicada. Ya para enero entonces entregamos el memorial escrito y empieza el entrenamiento oral. Empiezan las audiencias orales, empezar a practicar oratoria. También cree uno que sabe hablar inglés, pero realmente le toca a uno algo mucho más duro, porque es una agilidad mental de estar presentando el caso, pero recibiendo preguntas del panel. Preguntas difíciles que lo sacan a uno de contexto, que lo sacan a uno del tiempo. Que lo tratan de engañar, me imagino, y de claro, cascaritas. También. Claro que sí, también. Entonces todo eso es un reto muy complicado que llevó una preparación muy intensiva. Y yo creo que fue solamente posible gracias a nuestros entrenadores, que ellos son ex concursantes, también de la Universidad Javeriana. Ambos en años diferentes ganaron la ronda regional y con sus conocimientos de oralidad, de técnica, de concurso, pues nos los inculcaron y nos hicieron unos muy buenos oradores que se demostró en las rondas mundiales. Las rondas mundiales, bueno, tuvimos yo creo que el orgullo de habernos enfrentado a dos compatriotas, a la Universidad Externado y a los Andes, y después también nos tocó contra la Universidad de Nueva Delhi, contra la Universidad de Guatemala y la final, como usted decía, contra la Universidad de Hong Kong. ¿Cómo se hace uno un buen orador? Difícil. Pues, ¿o es un don natural que se perfecciona, o sea, domina después la técnica? Yo creo que las dos. Yo creo que los tres, tanto Daniel como Miguel y como yo, nacimos con unos buenos dotes de oradores y fueron gracias a los consejos y a los perfeccionamientos que llegaron por parte de nuestros entrenadores, de la gente que nos ayudaba, de la gente que nos oía, que pudimos perfeccionar y pulir, y yo creo que bueno, todavía tenemos mucho que perfeccionar y pulir para seguir siendo mejores oradores. Ahora, oradores para los alegatos jurídicos, para presentar el caso, defenderlo, contraargumentarlo, o incluso estás pensando también en ser un orador público, metido en la política o qué sé yo. Bueno, no sé, la vena política siempre me ha llamado bastante la atención, yo creo que a mi papá también. Creo que sobre todo es que me ha inculcado el sentido de patria y el sentido de amor por Colombia y de querer sacar adelante a este país. Entonces, pues si se llega a presentar el momento, yo creo que sí podría
podría ser una opción, pero en este momento estoy concentrado más en mi carrera jurídica. Bueno, pero uno cuando está chiquito, usted soñaba con ser, tú soñabas con ser baterista, soñabas con ser periodista deportivo, finalmente vas a ser, y eres ya un brillante prospecto de abogado. Uno sueña en la vida con cosas. ¿Con qué sueña un joven como tú? Con muchas cosas. Y debo confesar que dentro de los sueños está tanto la carrera jurídica como la carrera política. Todo depende de cómo se vayan dando las cosas. Ahora, ¿cómo es la juventud colombiana, esa que tú has vivido y conocido de cerca en la Universidad Javeriana? Bueno, se ve uno ve de todo. Ve una gente comprometida con el país, comprometida con el derecho. También ve una gente que no lo es tanto. Entonces también le gustaría a uno como tratar de decirle a esa gente que aproveche la oportunidad. El derecho, es un derecho estudiar en la Universidad Javeriana, un derecho que pocos tienen, que a veces le gustaría a uno que la gente lo aprovechara un poco más. La educación colombiana, la educación superior, particularmente en el caso de las ciencias jurídicas, veo que el nivel es muy alto, porque 3 universidades colombianas en semejante concurso. Habla muy bien realmente de este tema. Estoy totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Habla muy bien de nuestro país, habla muy bien de el futuro jurídico y político de este país, habla muy bien, porque se ve gente trabajadora, gente inteligente, gente comprometida, y que estoy seguro que va a salir adelante y va a seguir dejando en alto el nombre del país. La Universidad de los Andes fue la única otra universidad colombiana que quedó campeona en el 2008 de este concurso. Entonces ve uno que también es gente que va a salir adelante. De hecho, en Latinoamérica han sido las únicas 2 universidades, los Andes y la Javeriana, y eso me parece que habla muy bien de nosotros. Pues qué bien, muy bien. Si ustedes aquí el caso de Nicolás Esguerra Miranda, joven estudiante, 22 años apenas, con todo el futuro por delante y un resultado esplendoroso y maravilloso para la educación colombiana, para la Universidad Javeriana, para el Externado, para los Andes y por supuesto para estos 3 muchachos que nos representaron maravillosamente bien en este concurso mundial. Gracias, Nicolás. Muchas gracias a usted. Recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @enteratecaracol. También puede escribirnos a través del correo electrónico enterate@caracoltv.com.co. Visite nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allí podrá participar en nuestros foros y acceder a todos nuestros capítulos completos. Los espero como siempre la próxima semana.